trabajo que hemos hecho. Kovac, Samu, Manel, David y yo. Comencemos. Este es David y os va a guiar por la historia. La historia es la ciencia que estudia los hechos sucedidos en el pasado. Periodos de tiempo. Un siglo es un periodo de 100 años y un milenio es un periodo de 1000 años. Nuestro calendario parte del año que nació Cristo. Las edades de la historia son la prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Ahora toca hablar de la prehistoria. Comencemos. La prehistoria. La prehistoria es el periodo de tiempo transcurrido desde la aparición de los primeros homínidos hasta la invención de la escritura. Esta foto es de uno de los primeros humanos. La prehistoria. En la prehistoria se distingue el paleolítico y el neolítico, y esta es una foto de Homer en su evolución. El paleolítico comenzó con la aparición de los seres humanos y terminó con el descubrimiento de la ganadería y de la agricultura. Durante el paleolítico, los humanos eran nómadas, es decir, que no vivían en un sitio fijo, vivían en pequeños grupos, sabían hacer fuegos con palos, piedras, etc. Realizaban pinturas en las paredes, como por ejemplo con sangre de animales, y tallaban estatuillas, bastones, adornos, etc. El neolítico empezó con el descubrimiento de la ganadería y la agricultura y concluyó con la invención de la escritura. El neolítico es uno de los periodos en que se considera dividida la edad de piedra. El neolítico eran sedentarios, quiere decir que vivían en un sitio fijo. Formaban poblados, fabricaron cacharros con cerámica, nuevas herramientas, palos, piedras, levantaron monumentos. La prehistoria en España, paleolítico. En España, los restos más antiguos de los seres humanos se han encontrado en Burgos y son de hace unos 500.000 años. El neolítico en España. En las zonas cercanas al mar Mediterráneo abundan los yacimientos neolíticos. Ahora vamos a hablar de la edad antigua y la edad moderna. Comencemos. La edad antigua. Las civilizaciones de la edad antigua son Mesopotamia, Grecia, Egipto y Roma. Mesopotamia surgió entre los ríos Tigris y Éufrates, en el Oriente Próximo. De hecho, en griego, Mesopotamia significa entre ríos. Allí aparecieron las primeras ciudades de la historia. Por eso se dice que Mesopotamia fue la cuna de la civilización. Egipto se desarrolló junto al río Nilo y en esta etapa se construyeron pirámides. En el infierno antiguo, la capital estaba en el norte de Egipto. El rey faraón tenía poder absoluto, pero era considerado un dios de la tierra. Los antiguos griegos eran una civilización que destacó por su cultura. También fueron los primeros en tener un sistema político basado en la democracia y en practicar la filosofía. Este es el Partenón griego. Los romanos fueron un pueblo conquistador que surgió en la península italia. Roma conquistó y extendió su cultura, como por ejemplo su idioma, el latín, por los pueblos mediterráneos. Esto es un coliseo romano. La conquista de los romanos. Para conquistar los pueblos mediterráneos, los romanos difundieron su lengua, el latín. Gobernaron con su código de leyes. Construyeron grandes
grandes ciudades y obras de ingeniería. La Edad Antigua en España. Los íberos ocupaban el este y el sur de la península. Se dedicaban a la agricultura y a la ganadería y participaban en el comercio. Los celtas. Esta es una fotografía del siglo de los celtas. Los celtas llegaron en el siglo IX a.C., procedentes del centro de Europa, y se asentaron en el norte y en el centro. Ahora vamos a hablar de los comerciantes del Mediterráneo, que son los fenicios y los griegos. Los fenicios fueron los primeros en llegar a las costas del sur. Procedían de Francia. Esta es la foto de la cruz. Los griegos. Los griegos llegaron hacia el siglo VI a.C. y fundaron sus colonias en las costas mediterráneas del este. Los romanos. Los romanos iniciaron la conquista de la península ibérica en el año 219 a.C. Llamaron Hispania a nuestras tierras y romanizaron a sus habitantes. La romanización es el proceso por el que los pueblos conquistados por el Imperio Romano adoptan la lengua, la cultura. Ahora vamos a hablar de la Edad Media. La vida en la Edad Media. En la Edad Media la sociedad está dividida en tres grupos. Este es un pueblo de la Edad Media. Los tres grupos son los nobles, el pueblo llano y el clérigo. La vida en la Edad Media. A partir del siglo X empezaron a construirse los monasterios románicos, que se difundió por Europa gracias a las rutas de peregrinación, como el Camino de Santiago. Este es un monasterio romano. Ahora vamos a hablar de la Edad Media en España. Comencemos. Los visigodos y los musulmanes. Los visigodos fundaron un reino en Hispania en el siglo V, con capital en Toledo. Los musulmanes llegaron a la península y lo llamaron Al-Andalus. Fundaron el califato de Córdoba. Hacia el año 720 se fundó el reino de Asturias. Se formó el reino de Castilla. Los reinos de León y Castilla se unieron de nuevo, formando la corona de Castilla. En la zona de los Pirineos fueron surgiendo los reyes de Navarra y Aragón. Y en Cataluña surgieron condados independientes que se unieron al reino de Aragón y formaron la corona de Aragón. Desapareció el califato de Córdoba y desde entonces los cristianos avanzaron rápidamente hacia el sur. Los hispano-musulmanes ocupaban un pequeño territorio Granada. Los reyes católicos conquistaron el reino de Granada. Principales hechos de la Edad Media son las invasiones germánicas, el imperio